a bordo de un barco llamado Whitaker, que navegaría con otros 2 barcos en dirección a Georgia. ¿Y quiénes estaban a bordo de estos 3 barcos, incluyendo el Whitaker, el cual él abordaba? Bueno, además de la tripulación, habían también allí 100 soldados o 100 militares que estaban bajo las órdenes de un tal capitán Mackay, además de unas mujeres y unos pocos niños, y se dirigían a aquella colonia en el Nuevo Mundo. Whitfield comenzó su trabajo como capellán en aquel barco, haciendo oraciones públicas. Y cuando abría su boca para predicar, él había decidido no predicar otra cosa que no fuese Cristo y este crucificado. Tristemente, el nivel moral del barco era muy bajo. Así que las oraciones y las predicaciones de Whitfield fueron recibidas con burlas y con desprecio. De hecho, los oficiales y la tripulación comenzaron a decirle a él que su religión era falsa, que él era un falso. Y precisamente así le trataron, como un farsante. De hecho, el primer domingo del viaje, se supone que todos estarían congregados para escuchar la palabra de Dios. No fue así. El primer domingo no se veía allí más que juegos de apuestas y un vocabulario al que el autor le llama palabrotas. De hecho, Whitfield en su diario escribió lo siguiente, lo que vivió ese primer domingo de aquel viaje. No podía hacer más, dice Whitfield, que mientras escribía, girar de vez en cuando la cabeza y mirar a modo de reproche a un teniente que decía palabrotas como si hubiera nacido nada más que para decir palabrotas. Y de vez en cuando captaba la indirecta, contestaba a mi movimiento de cabeza como diciendo, discúlpeme doctor, pero luego volvía y seguía con sus palabrotas o su mal vocabulario. Sin embargo, ¿ustedes creen que Whitfield se dio por vencido? Escuchen lo que sucedió. Whitfield se mantuvo fiel y de hecho por su fidelidad dejó una huella de Cristo en aquellos barcos. Él siguió visitando a los enfermos dentro del barco. Él siguió compartiendo todos sus bienes o todas sus provisiones con toda la tripulación necesitada. Él oraba en privado por cada uno de los tripulantes. Y todas las mañanas y todas las tardes, como si nada estuviera pasando, él continuaba orando públicamente y enseñando la palabra de Dios, aprovechando cada oportunidad para testificar acerca de Cristo. En su diario él escribe: tuve una conversación religiosa, hablando de esas oportunidades, con el cirujano, que parece muy interesado. Tuve una oportunidad, paseando de noche por cubierta, de hablar con el primer oficial y uno de los sargentos, y espero que mis palabras no hayan sido en vano. Hacia las 11 de la noche fui a sentarme con los marineros junto a sus camarotes y razoné con ellos acerca de la justicia, del dominio propio y el juicio venidero. Dicho de otra manera, él seguía siendo fiel en la labor que el Señor le había puesto. Y saben que paulatinamente las cosas comenzaron a cambiar. Paulatinamente su evidente piedad y su forma simple y sencilla y cortés de hablar comenzó a generar cambios dentro de los barcos. De hecho, llegó un momento en el que los capitanes del barco comenzaron a ponerse a su lado mientras él predicaba la palabra. Y nada más y nada menos que el capitán Mackay, el líder de los militares, ordenó que se hiciera sonar un redoblante
o un tambor para llamar a los soldados a estas reuniones diarias. Y no solamente los soldados, eran 3 barcos. Al sonido del redoblante, las otras embarcaciones se acercaban. 3 embarcaciones, una del lado de la otra, y todas ¿para qué? Para escuchar lo que Whitefield tenía que predicar ese día. Y ese, amados hermanos, es el tipo de influencia que Dios deseaba ver en los sacerdotes del tiempo de Malaquías en la nación de Israel. Ese era el tipo de fidelidad que los sacerdotes debían modelar delante del pueblo. Tristemente, debido a su actitud desdeñosa, a su frialdad espiritual, su influencia sobre el pueblo no fue positiva como la de Whitefield, fue totalmente negativa. De hecho, su actitud y su comportamiento impíos hicieron que el pueblo fuese cada vez menos devoto a Dios y cada vez más devotos a sí mismos. Pero el tiempo para los sacerdotes estaba fijado. Dios les advierte lo que sucedería si ellos no volvían a la fidelidad con Dios. Y de eso se trata este párrafo que hemos leído. Esta es la segunda parte de la segunda contienda de Dios con el pueblo. Los que han seguido las 2 ministraciones que hemos tenido hasta ahora, en la primera vimos a Dios contendiendo con el pueblo a través del profeta, porque el pueblo estaba poniendo en duda el amor de Dios hacia ellos. Dios les dijo: yo los he amado. Y ellos preguntan con incredulidad: ¿en qué nos has amado? Y Dios le dice: ¿en qué? Yo te escogí. Jacob y Esaú eran hermanos. Pude haber escogido a Esaú, pero escogí a Jacob, dijo el Señor. Y no solamente eso, sus descendencias después del cautiverio, Edom, la descendencia de Esaú, quedó hecha polvo, mientras que Israel, la descendencia de Jacob, Dios la preservó. Y me preguntas: ¿en qué te he amado? De ahí pasamos a la segunda contienda, y de eso hablamos la semana pasada. Dios contiende con el pueblo y de manera particular con los sacerdotes. ¿Por qué? Para los que no estuvieron aquí el domingo pasado en la noche, y si tengo la oportunidad de predicar ese sermón nuevamente, lo haría de nuevo, muy atinado. Por esa razón voy a tomarme la libertad de hacer un resumen de lo que hablé la semana pasada. Dios contendió con su pueblo y en especial con los sacerdotes, porque este pueblo se acercaba a Dios llamándole Padre, llamándole Señor, buscando su aprobación, buscando su favor. Sin embargo, lo hacían ofreciéndole a Dios lo peor que tenían. La ley era muy clara. Las ofrendas, los sacrificios debían ser perfectos o sin defecto. Pero ¿qué hacían ellos? Le ofrecían a Dios las ovejas tuertas, las cojas, aquellas que habían sido arrebatadas de lo que sería una fiera, y se la ofrecían al Señor. Y lo peor del caso es que los sacerdotes, llenos de frialdad e indiferencia, aceptaban tal sacrilegio porque buscaban más la aprobación de los hombres que la aprobación de Dios. Y detrás de ese sacrilegio de ofrecerle lo peor a Dios, tal como muchos de nosotros hacemos hoy, tal vez los sacrificios no son animales, pero sí sacrificios espirituales. Le ofrecemos a Dios lo peor nuestro, la sobra de nuestro tiempo, la sobra de todo lo que es nuestra vida, en lugar de darle todo nuestro corazón y venir a la iglesia a adorarle y escucharle. Genera en nosotros lo que generaba en el pueblo, según el capítulo 1. ¿Qué fastidio es esto? Mirando el reloj. Y los sacerdotes aceptaban esos sacrificios vanos, es la palabra que él usa en el verso 10 del capítulo 1, vacíos, sin ningún tipo de costo, sin ningún tipo de sacrificio. Y Dios reprende al pueblo, Dios reprende a los sacerdotes por aceptar tales sacrificios. Y este texto que hemos leído hoy, capítulo 2, versículos 1 al 9,
es básicamente la segunda parte de esa disputa con los sacerdotes. Y lo que él hace es contrastar, hacer un contraste entre los sacerdotes de antaño, aquellos sacerdotes que Dios instituyó a través de Leví, con el nuevo sacerdocio que Malaquías tuvo que ver en sus días. Un contraste entre el sacerdocio antiguo y el sacerdocio moderno que tuvo que ver Malaquías en sus días. Y toda la información del texto la vamos a dividir en dos partes. Primero vamos a ver el fracaso de los sacerdotes posteriores o los sacerdotes del tiempo de Malaquías. En segundo lugar vamos a ver el éxito de los sacerdotes anteriores o los sacerdotes levitas. Y luego veremos cómo aplicar estas palabras tan extrañas a la iglesia nuestra en el día de hoy. Empecemos en primer lugar viendo el fracaso de los sacerdotes posteriores. Y vamos a leer de manera particular los versículos 2, 8 y 9. Dice, lean conmigo: si no escucháis y si no decidís de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre vosotros maldición y maldeciré vuestras bendiciones. Y en verdad ya las he maldecido porque no lo habéis decidido de corazón. Dice el 8, pero vosotros os habéis desviado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y hacéis acepción de personas en la ley. Como les decía hace un rato, esta es la segunda parte de la segunda disputa. Dios reprende al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo, hastiado de Dios, le ofrecía a Dios lo peor de sus sacrificios. Y los sacerdotes, ¿qué pintaban en todo esto? Los sacerdotes llenos de indiferencia, llenos de frialdad. En lugar de cerrar las puertas del templo, Dios prefería eso. Mire el capítulo 1. Ellos recibían tales sacrificios para no contender con el pueblo, buscando la alabanza del pueblo. La pregunta ahora es: ¿cuál era la raíz en el fallo de los sacerdotes? Detrás de esa aceptación indiferente y fría hacia Dios y su palabra, ¿qué estaba detrás de esa aceptación? ¿Cuál era el fallo? ¿Cuál era la raíz de estos sacerdotes que estaban deshonrando el nombre de Dios? Y básicamente vemos 5 cosas en las que ellos estaban fallando, fallo que estaba detrás de su aceptación hipócrita. En primer lugar, el primer fallo de los sacerdotes es que no estaban prestando atención, no estaban escuchando la voz de Dios. Mira conmigo el versículo 2 en su primera parte. Si no escucháis. El primer fallo en los sacerdotes, aquellos que estaban puestos por Dios para enseñar la ley, su primer fallo, su primer pecado fue este: dejaron de prestar atención, cerraron sus oídos a la voz de Dios y le prestaron atención a otras voces, en especial la voz de ellos mismos. Y usted puede imaginar un cuadro más terrible que ese. Un sacerdote ponerse en pie, abrir las sagradas escrituras para predicarle al pueblo, y en la medida que le lee la escritura al pueblo, ese sacerdote no puede escuchar ni una tilde de la palabra de Dios. La leía públicamente, pero no escuchaba la voz de Dios. Y usted dirá: ¿y por qué era eso tan terrible? Por una sencilla razón. Lea conmigo el verso 7. Dice el verso 7: pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero
del Señor de los ejércitos. He aquí por qué fue una tragedia que estos sacerdotes dejaron de escuchar la voz de Dios. Era un total fracaso porque no podían anunciar lo que ellos mismos no estaban escuchando. Y todo comienza ahí. El fracaso comienza cuando cerramos nuestros ojos y cerramos nuestros oídos a la palabra de Dios. Pero eso es solo el inicio. El segundo fallo de estos sacerdotes, el segundo pecado de ellos que estaba detrás de esa aceptación hipócrita, es que ellos no tenían un corazón para la gloria de Dios. No simplemente dejaron de escuchar la voz de Dios, es que no tenían un corazón para Dios. Mira conmigo otra vez el versículo 2 y voy a hacer énfasis en la segunda parte. Si no escucháis y si no decidís de corazón dar honor a mi nombre. Ellos no habían dado honor al nombre de Dios. Ellos estaban fallando porque no habían cultivado de un corazón para la gloria de Dios. O sea que el punto crítico aquí no es si la gloria de Dios era parte de sus mensajes. Posiblemente enseñaban la gloria de Dios, pero el punto aquí no es si enseñaban la gloria de Dios en su mensaje. La pregunta es si la gloria de Dios consumía sus corazones. Y ese era el problema. No que la gloria de Dios no fuese el tema central de sus enseñanzas, es que la gloria de Dios no era el centro de sus corazones. A ellos no les apasionaba ver a Dios exaltado sobre todas las cosas. Además, en tercer lugar, ellos se habían apartado de los caminos del Señor. Estos sacerdotes no solamente estaban fallando en que habían cerrado sus oídos a la voz de Dios, no solamente estaban fallando en que no mostraban un celo por ver a Dios exaltado. Estos sacerdotes se habían apartado de las sendas antiguas. Mire conmigo el versículo 8. Dice, pero vosotros os habéis desviado del camino. Y luego dice el versículo 9 en su segunda parte. Dice, y así como vosotros no habéis guardado mis caminos. Ellos se habían apartado del camino. ¿De qué camino? Dios había hecho un pacto con Leví. ¿Quién era Leví? Jacob tuvo 12 hijos. Leví era el tercero de ellos. Y Dios había designado a Leví y a toda su descendencia para ser los sacerdotes del pueblo, los representantes de Dios, quienes le enseñaban la ley de Dios al pueblo y quienes ofrecían sacrificios a Dios en favor del pueblo. Los levitas eran los responsables y Dios hizo un pacto con ellos, y estos sacerdotes se desviaron de ese pacto. Sus vidas no alcanzaron el estándar de la verdad que ellos mismos estaban predicando al pueblo. Se supone que ellos debían enseñar la verdad y debían modelar la verdad. Eso era parte integral del pacto que Dios había hecho con los sacerdotes. Pero estos sacerdotes cerraron sus oídos a la voz de Dios. No se cuidaron de cultivar un corazón apasionado por la gloria de Dios. Estos sacerdotes se habían apartado del pacto de Dios con Leví. Además, número 4, estos sacerdotes estaban mostrando parcialidad en sus enseñanzas. Mira cómo dice el versículo 9 en su última parte. Dice, y hacéis acepción de personas en la ley. Hay otra traducción que dice, pero has mostrado parcialidad en tus instrucciones. En otras palabras, no estaban predicando todo el consejo de Dios. Hacían como algunos predicadores modernos que solamente abren la Biblia en aquellos lugares donde el pueblo quiere escuchar. No hablaban de cosas como estas, no hablaban de las denuncias de Dios, no hablaban del juicio de Dios. Ellos eran selectivos, estaban haciendo
con su enseñanza lo mismo que hacían con sus sacrificios. Ofrecían lo débil, ofrecían lo imperfecto para ganar más dinero de la gente, y hacían lo mismo con sus enseñanzas. Mutilaban la palabra de Dios, eran selectivos. ¿Para qué? Para ganar más aprobación y tal vez, ¿por qué no decirlo?, más dinero de la gente. Se habían apartado del pacto con Leví, o del pacto de Dios con Leví. Habían cerrado sus oídos a la verdad. No tenían un corazón para la gloria de Dios. Se habían apartado del pacto con Leví y estaban mutilando o eran selectivos en la enseñanza de la ley. Pero además, en quinto lugar, con todo ese ejemplo que hemos mencionado, estaban siendo de tropiezo al pueblo. Mira conmigo el versículo 8. Pero vosotros os habéis desviado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. ¿Se dan cuenta? Detrás de la apostasía del pueblo, ¿qué estaba? La apostasía de sus líderes, porque ellos se habían desviado del camino de Dios. Ellos habían hecho tropezar a muchos en la ley. En otras palabras, por una falsa interpretación de la ley, ha dicho alguien, y con su mal ejemplo, inducían a otros a violar la ley, lo mismo que ellos. Termina la cita. Así que está claro lo que estaba detrás. El protector de pantalla, el problema visible era que ellos aceptaban del pueblo toda la basura que ellos venían a ofrecerle a Dios. Pero ¿qué estaba detrás? Detrás de eso estaban cerrando sus oídos a la palabra de Dios. La gloria de Dios para ellos no significaba nada. Recuerden que ellos mismos en el capítulo 1 decían: estoy hastiado de esto. Ellos además eran selectivos en sus enseñanzas, habían abandonado el pacto con Leví y estaban haciendo tropezar a muchas personas. Ahora, yo le pregunto, ¿y Dios? ¿Qué sentía el corazón de Dios viendo desde el cielo este espectáculo de la más mala clase? Leamos juntos los versículos 2, 3 y 9 para responder a esa pregunta. Dice: si no escucháis y si no decidís de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre vosotros maldición y maldeciré vuestras bendiciones, y en verdad ya las he maldecido porque no lo habéis decidido de corazón. He aquí, yo reprenderé a vuestra descendencia y os echaré estiércol a la cara, el estiércol de vuestras fiestas, y seréis llevados con él. Verso 9. Por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y hacéis acepción de personas en la ley. Podemos ver cómo Dios se siente o qué Dios dice acerca de lo que estaba haciendo el pueblo en manos de los sacerdotes. Dios trae aquí dos grandes amenazas hacia el pueblo y hacia los sacerdotes. Amenazas que nos muestran cuán tremendamente serio era lo que estaba sucediendo. ¿Qué tan serio es para Dios el ver a un pueblo que le ofrece sacrificios espirituales defectuosos? ¿Cómo ve Dios a un sacerdocio que acepta tal sacrilegio? ¿Cómo ve Dios a un liderazgo que cierra sus oídos, no muestra pasión por su gloria, mutila la verdad y es de mal ejemplo a la gente con sus testimonios? Bueno, aquí vemos en esos versículos dos grandes y aterradoras amenazas que nos muestran lo que Dios piensa de eso. Y la primera amenaza en el texto es una amenaza de maldición. Vea los versículos 2 y 3 otra vez. Enviaré sobre vosotros maldición. Primero Dios dice: si continúas en ese camino, te voy a maldecir a ti. Le está hablando al sacerdote. Y no solamente al sacerdote, dice el versículo 2: y maldeciré vuestras bendiciones. En otras palabras, Dios no solamente iba a maldecir al sacerdote. Todo lo que el sacerdote dijera frente al pueblo, palabras de bendición, Dios las iba a tornar para maldición.
¿Puede imaginarse un juicio más serio que ese? Que el sacerdote se parara en medio del pueblo, anunciara las palabras de la bendición arónica que mencionaremos en un momento, y en lugar de esa bendición Dios traiga lo contrario. Y no solamente el sacerdote, no solamente la audiencia que recibía la bendición del sacerdote, sino también Dios maldeciría a las generaciones después de ellos. Porque dice en el versículo 3, he aquí yo reprenderé a vuestra descendencia. La primera amenaza de Dios hacia el sacerdocio y el pueblo es los voy a maldecir a ti, sacerdote, a todo el pueblo y a toda tu descendencia después de ti. Pastor, ¿y qué tipo de maldición era esta? Sería algo como esto: no los voy a guardar, no los voy a proteger, no voy a hacer resplandecer mi rostro sobre ti, no verán mi luz, no alzaré mi rostro sobre ti, no tendré misericordia de ti y no tendrás paz. Esa es la amenaza de Dios hacia el sacerdote, hacia el pueblo. Amenaza con escarnio y vergüenza. Dios no solamente maldeciría al sacerdote, al pueblo y a su descendencia. Dios también, dice el texto, echaría estiércol sobre sus rostros. Miren conmigo claramente el versículo 3. Dice, y os echaré estiércol a la cara, el estiércol de vuestras fiestas, y seréis llevados con él. ¿Qué es eso? Bueno, eso tiene un trasfondo en el Antiguo Testamento. Según Éxodo 29 y Levítico 4, cuando el sacerdote ofrecía el sacrificio, los desechos y el resto del animal eran sacados fuera del campamento, fuera del tabernáculo y quemados. Los desechos y el excremento del sacrificio eran sacados y quemados. Dios dice, no voy a sacar el excremento, lo voy a estrujar en tu propia cara. Parece que Dios estaba muy airado. Realmente esto era muy serio a los ojos de Dios. Pastor, ¿pero qué significa esto? ¿Era que literalmente Dios iba a tomar el excremento de esos sacrificios y se los iba a estrujar en la cara? No, es una figura, simplemente para resaltar que Dios haría visible la vergüenza de ellos delante de todo el pueblo. Escuché por ahí, no sé si es cierto, algunos me confirmarán después, sea verdad o no, ahora no es el punto, pero me ayuda la ilustración, que hay algunos países donde sucede lo siguiente: si la persona se pasa en rojo en el semáforo, algo se abre, una compuerta, y una lluvia de excremento le cae al carro. Donde quiera que llegue ese carro, la gente públicamente se burla y dice, ese se fue en rojo. ¿Usted se imagina que hagan eso aquí? Los car wash se harían ricos aquí. Y aunque eso supuestamente es literal, la idea detrás de esto es seria. Dios está diciendo, yo voy a arrojar el estiércol de tus sacrificios en tu cara. En otras palabras, yo voy a exhibir la vergüenza, la podredumbre de tu corazón delante de todo el pueblo. Y el efecto sería lo que dice el versículo 9 en su última parte. Dice, en su segunda parte, en la primera parte. Dice, por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo. Dios expondría sus vergüenzas, Dios expondría públicamente su suciedad, y el resultado de eso es que ellos serían viles y despreciables aún a los ojos del pueblo. Pastor, pero ¿por qué tanta severidad? ¿Por qué ese lenguaje de ira, de maldición, de arrojar excremento? Hermanos, no es para menos. Este pueblo buscaba el favor de Dios, ofreciéndole la basura, ofreciéndole lo peor que ellos tenían. Y los sacerdotes, peor aún, aceptaban ese sacrilegio simplemente por no entrar en discusión, por tener la aprobación de la gente. Pero al hacer eso, ¿qué estaban haciendo? Cerrando sus oídos a la palabra de Dios.
no mostrando celo por la gloria de Dios, desviándose del pacto con Leví, mutilando la palabra de Dios para hacerla más aceptable. Y en todo esto, ¿cuál era el resultado? Miles y miles de personas caminando en la dirección incorrecta, es decir, a la destrucción. Muchos tropezaban con tal ejemplo. De modo que Dios se toma muy en serio su gloria. Ahora eso nos lleva al segundo punto: el éxito de los sacerdotes anteriores. Y qué interesante, antes de entrar a ese éxito de los sacerdotes anteriores, quisiera resaltar que en medio de todo este lenguaje de ira, de arrojar estiércol, en medio de toda esta severidad podemos ver la bondad de Dios. ¿Puede verla? Dios dice en el versículo 2: si no escuchas, si no decides, todavía no era una acción real, era simplemente una acción potencial. Dios estaba amenazando, pero no porque quería destruirlos. Dios los estaba amenazando y contendía con ellos porque quería restaurarlos. Dios buscaba su arrepentimiento. Dice el versículo 4: entonces sabréis que os he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví. El propósito de Dios no era destruirlos. Su propósito ni siquiera era avergonzarlos. Su propósito en todo esto es que ellos dieran media vuelta, se volvieran a Dios. Eso es lo que significa arrepentirse. Y volvieran al pacto con Leví. Aquel pacto que Dios hizo con Leví y sus hijos. Volver a ese éxito que mostraron los sacerdotes al principio de su ministerio. Y aquí voy a tomarme un momento para dar una nota. Ustedes saben, y lo digo abiertamente y públicamente, soy el predicador más joven de la iglesia, soy el pastor más joven. Y definitivamente cuando miro hacia atrás la labor de mis ancianos, algunos de ellos me duplican la edad, no la voy a decir la mía para que no empiecen a hacer cálculos. Otros simplemente me llevan algunos años. Pero cuando miro hacia atrás, realmente cómo Dios los usó para levantar esta iglesia y mantener este púlpito predicando fielmente y respaldando esa palabra con sus testimonios. Sí, hombres débiles igual que yo, pero se mantuvieron fieles. Les confieso algo: Pastor Arocha, Pastor Amir y Pastor Newton que está aquí, me aterra no seguir su ejemplo. Porque eso es lo que Dios hace aquí. Reprende al sacerdocio del tiempo de Malaquías, porque ellos no estaban imitando el sacerdocio de antaño. ¿Qué hizo el sacerdocio de antaño? Fue fiel al pacto con Leví. Así que Dios le dice al sacerdocio en el tiempo de Malaquías: todo esto es una amenaza, todavía no ha llegado el momento. Simplemente el deseo de Dios es que ellos volvieran al pacto con Leví. ¿Y qué implicaba volver al pacto con Leví? Bueno, implicaba en primer lugar que cultivaran en sus corazones el temor al Señor. Mira conmigo los versículos 4 y 5. Entonces sabréis que os he enviado este mandamiento para que mi pacto con Leví siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara. Y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. Eso contrasta con el capítulo 1, cuando Dios le dice al pueblo: ustedes me llaman Padre, pero no me honran. Me llaman Señor, pero no me temen. Y encabezados por los sacerdotes. Pero Dios dice: no era así. Ellos reverenciaron mi nombre. Ellos temían al nombre del Señor. John Benton, un comentarista, dice sobre esto, hablando de ellos: tuvieron una seriedad santa y un profundo respeto hacia las cosas concernientes a Dios. No era su objetivo principal que todos en la congregación pudieran pasarlo bien. Cuidaban mucho su comportamiento. Sabían que estaban tratando un asunto de relevancia eterna,
Cuidaban mucho su comportamiento, viviendo siempre ante los ojos del Dios Santo, el Señor de los ejércitos. Qué distinto era todo aquello de la actitud desdeñosa y aburrida de estos sacerdotes. Termina la cita. Así que ahí está la diferencia. La diferencia comenzó en el corazón. Los sacerdotes de antaño, ellos temieron el nombre de Dios, le reverenciaron como quien Él es, el Santo de Israel, el Señor de los ejércitos. Los sacerdotes del tiempo de Malaquías, simple y sencillamente, no tenían una pasión por la gloria de Dios. No había temor en sus corazones. Y si esa raíz estaba mal, todo lo demás iba a estar mal. Así que volver al pacto con Leví implicaba que ellos cultivarían el temor a Dios, cultivarían una pasión por su gloria, una pasión, un deseo santo de ver a Dios exaltado sobre todas las cosas. Eso era volver al pacto con Leví. Además, volver al pacto con Leví implicaba que ellos iban a mostrar un compromiso con la verdad de Dios, un compromiso por defender y proclamar la verdad de Dios. Mira conmigo el versículo 6. Dice: la verdadera instrucción estaba en su boca. Y luego dice el 7: pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque Él es el mensajero del Señor de los ejércitos. El sacerdote debía comprometerse con la verdad, no solamente defenderla, sino también proclamarla como un heraldo, y no mutilándola, enseñando todo el consejo de Dios. Sí, aquellas partes que hablaban de la misericordia de Dios, pero también todas aquellas partes que hablaban de la ira de Dios y el juicio de Dios. Eso era un compromiso con la palabra. John Benton comenta sobre esto también y cito: no estaban ahí solo para decir cosas que agradaban a la gente o que estuvieran de moda. No se les podía sobornar de manera que dijesen lo que la gente quería escuchar. Estaban resueltos a dar siempre principios sanos, juicios correctos y una orientación adecuada. Termina la cita. Así que volver al pacto con Leví implicaba cultivar un corazón que temiera al Señor, implicaba comprometerse con todo el consejo de Dios, aunque todo el público frunciera su ceño. Ellos debían buscar la sonrisa de Dios antes que la de los hombres. Además implicaba cultivar una piedad personal, una vida de santidad y de piedad, tanto pública como privada. Dice el versículo 6 en su segunda parte: y no se hallaba iniquidad en sus labios, en paz y en rectitud caminaban conmigo. Esos sacerdotes de antaño no solamente predicaban la verdad, modelaban la verdad. Ellos no solamente hablaban de la gloria de Dios, ellos también mostraban en sus vidas que la gloria de Dios consumía sus almas. No era simplemente un asunto de enseñar, era también un asunto de modelar, hablar de rectitud, pero caminar también en rectitud. Y por último, volver al pacto con Leví implicaba que ellos debían ser una fuente de bendición para otros. Mira lo que dice el versículo 6 en su última parte: precisamente por su testimonio, precisamente por su enseñanza, dice, y apartaba a muchos de la iniquidad. En lugar de ser un tropiezo al pueblo, como estaban siendo los sacerdotes modernos, ellos enseñaban todo el consejo de Dios. Ellos modelaban la verdad de Dios, y con esa instrucción y con ese ejemplo, dice aquí que apartaban el camino de muchos de la iniquidad, los orientaban hacia Dios. Ellos eran antorchas que alumbraban al pueblo y les mostraba el verdadero camino que les llevaba de vuelta a Dios. Así que en resumen, la razón de esta segunda contienda de Dios con el pueblo, y por qué no decir con IBG, es esta: de manera particular, muchos de los sacerdotes cultivando un deseo mayor por su honra y la aprobación de la gente,
se desviaron del pacto con Leví. ¿Qué hicieron? Aceptaron los sacrificios dañados e imperfectos del pueblo hacia un Dios perfecto, y al hacer eso, ellos le dejaron de prestar oídos a la palabra de Dios, no temían a Dios, se desviaron del pacto levítico, mutilaban la palabra de Dios, y Dios les llama a que vuelvan otra vez al pacto con Leví, a que cultiven esa raíz, el temor a Dios, a que dejen ver ese tronco, una pasión por la palabra de Dios y compromiso, que dejaran esas hojas ver ese testimonio de buena vida y que se viera ese fruto, es decir, una influencia poderosa y santa sobre la vida del pueblo. Y usted dirá, pastor, usted ha explicado muy bien históricamente y todo eso, pero ¿cómo yo puedo llevar eso a la práctica? ¿Cómo aplicarlo a nosotros hoy? En primer lugar, apliquemos esto al liderazgo. Y cuando digo al liderazgo, hablo de nosotros los pastores para iniciar, pero también hay hermanos que son líderes en distintos ministerios, hermanos que son fieles. Es verdad que hoy no tenemos sacerdotes como habían sacerdotes en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque según Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, todos somos reyes y sacerdotes para Dios bajo el nuevo pacto. Pero aún así, en el libro de Malaquías hay un dedo señalando a aquellos que estaban supuestos a dirigir al pueblo y llevarlos a Dios. Así que aquí hay una aplicación para nosotros los líderes. Yo te pregunto, ¿cómo evaluar la efectividad de un líder? Tomando el contraste entre los sacerdotes de antaño y los sacerdotes postreros del tiempo de Malaquías, oye, cómo no medir su efectividad y cómo sí medirla. Primero, la efectividad de un líder no se mide solamente por el hecho de que él puede liderar discusiones, explicar problemas y analizar textos. Eso es parte. Pero la verdadera efectividad de un líder va más allá. Se mide por el hecho de que él puede escuchar el mismo mensaje que está enseñando. ¡Qué tragedia sería para uno de nosotros abrir la palabra y exponerla, y predicarla, anunciar el consejo de Dios y al mismo tiempo el mismo que está enseñando no está escuchando una sola sílaba de la palabra de Dios? Que el Señor nos ayude. ¿Sabes cómo evaluar la efectividad de tu líder? Mira si en su vida ellos están prestando oído a la voz de Dios y no a la voz de sus deseos. Segundo, la efectividad de un líder no se mide simplemente por el hecho de que enseña sobre la gloria de Dios. Eso se sabe. Pero la efectividad de un líder va más allá que hablar de la gloria de Dios. La gloria de Dios debe ser parte integral, no solamente de su teología, sino también de su vida. La gloria de Dios, el temor a Dios, debe ser la raíz y la pasión de su alma, que sea parte de su vida y no solamente de su mensaje. John Piper comenta sobre esto. Se ha plantado una raíz profunda para el ministerio de la palabra cuando un hombre tiembla en la presencia de Dios, admira su nombre y tiene un corazón para su gloria. No hay absolutamente ningún éxito espiritual fuera de esa raíz. Además, la efectividad de un líder no solamente se mide por su ortodoxia, también se mide por su ortopraxis. Pastor, no entendí nada, no te preocupes, quería simplemente romper el hielo con unas palabras domingueras porque hoy es domingo. Dicho de otra manera, el éxito de un ministro o de un líder no solamente se mide porque enseña la piedad, sino también porque vive la piedad. Pablo dice que muchos en los postreros días hablarán de piedad, pero en sus vidas negarán la eficacia de la piedad. Bueno, pues ¿quieres medir la eficacia de un líder? Mira su vida de piedad. Luz Logar decía recientemente, muchos siguen buscando métodos para influenciar a la iglesia. Y no es que el método y la estrategia esté mal, pero es aquí lo que más puede influenciar la vida del pueblo. Una vida de piedad.
no solamente en la enseñanza, también en la práctica. Como alguien solía decir, el ejemplo es la mejor retórica. Así que una vida de piedad o rectitud. Además, ¿quieres medir la efectividad de tus líderes, de tus ministros? Bueno, la efectividad de un líder o ministro no se mide por el hecho de que mantiene a la audiencia entretenida, sino porque es fiel a la verdad. Esa es la manera de medir su fidelidad o su éxito ministerial. Y en una generación como esta, hermanos, seamos sinceros. Yo no estoy diciendo que el hecho de que usted venga a la iglesia, eso demuestra que es creyente. Pero si algo hemos visto en el libro de Malaquías es la importancia que Dios le da a la adoración pública, o pasado al plano nuestro, a la vida eclesiástica. Y ahora por todo nos inventamos un dolor. Vamos a seguir el camino de los psicólogos que se inventan una enfermedad nueva y por eso no venimos a la iglesia, no escuchamos la palabra, no hacemos comunión con otros hermanos, no venimos a los cultos de oración. Tenemos meses sin venir a Santa Cena, me duele una uña, me duele la cabeza. No, el entretenimiento es el principal enemigo de Dios en esta generación, según muchos han dicho. Y definitivamente muchos están prestando más oído al entretenimiento que a la palabra de Dios. Pues mira lo que dice la Biblia. Aun cuando muchos no se sientan entretenidos con la palabra de Dios, aun cuando muchos digan, como dijo el pueblo, qué fastidio, otra vez el pastor hablar de lo mismo, lo voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque mi papel no es ver tu sonrisa hoy. Mi papel es ser fiel a lo que dice la palabra de Dios. Sácame si quieres, sácanos si quieres a los líderes. Pero tú tendrías mejores razones para sacarnos si no mostramos este compromiso con la verdad. Cuando la gloria de Dios ya no satisfaga a la audiencia, el líder fiel seguirá predicando la gloria de Dios. Seguirá predicando todo el consejo de Dios. Además, ¿quieres medir la efectividad de un líder? Bueno, la efectividad de un líder no se mide simplemente por la capacidad que tiene de influir en otros, porque la influencia puede ser mala. Estamos de acuerdo con eso. La efectividad de un líder se puede medir por la capacidad en la gracia de Dios que tiene ese líder de acercar a muchas personas a Dios. Esa es la verdadera influencia, de llevar muchos a Dios. Y ese es el resultado natural. Cuando un líder tiene temor hacia el nombre de Dios, cuando un líder escucha la palabra de Dios, cuando un líder modela la palabra de Dios, cuando un líder hace lo que Dios dice en su palabra y enseña lo que Dios dice en su palabra, es verdad que muchos se van a molestar, pero el resultado obligatorio será este: muchos se apartarán de la iniquidad, muchos serán acercados a Dios. De modo que, ¿quieres ver si tu líder es eficaz en tu iglesia local? Mide esto: ¿qué tanto él escucha la palabra que enseña? Mide qué tanto su corazón está apasionado con ver a Dios glorificado. Mira qué tanto él modela lo que enseña en su vida práctica. Mide qué tan comprometido está con todo el consejo de Dios. Mira cuánta bendición su vida ha traído a otros, que los ha acercado a Dios y los ha alejado de la iniquidad. Pero amado hermano, no pienses que esto solamente tiene que ver con los líderes. Te tengo una noticia gloriosa, pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso lo dijo el tío Ben a Spider-Man, y creo que es una verdad. Tú estarás pensando ahora en los líderes, pero se te está olvidando algo, tal vez. Bajo el nuevo pacto, primera de Pedro 2:9, tú y yo somos sacerdotes de Dios. Tú y yo representamos a Dios en el mundo. Si somos sinceros, hay mucha gente que por ser creyente te hace el fo, como si tuvieras estiércol en tu cara, usando el mismo lenguaje. Pero ¿sabes qué? Cuando una persona en tu trabajo se llena de miedo y necesita un consejo de Dios, ¿en quién piensa? No creo que piense en el impío, piensa en ti. ¿Quién representa a Dios en ese salón de clase? Joven, tú lo haces.
¿Quién representa a Dios en tu empresa? Amado hermano, tú lo haces. ¿Quién representa a Dios en tu vecindario? Tú, amado hermano, como esposo. Tú, amada hermana, como esposa. Nosotros somos quienes representamos a Dios, quienes anunciamos, como hacían los sacerdotes, el nombre de Dios en el mundo. Y sí, es verdad, si nos mantenemos fieles, escuchando la voz de Dios, no siguiendo nuestra propia voz o nuestro propio deseo, si nosotros predicamos todo el consejo de Dios, si caminamos en rectitud y en piedad, seremos aborrecidos por causa de Jesús. Pero te aseguro también, no yo, la Biblia, de que vas a ser sal en medio de un mundo insípido y vas a ser luz en medio de un mundo oscuro. Amado hermano, somos llamados a representar a Dios. Pero, al igual que los sacerdotes postreros o del tiempo de Malaquías, vamos a fracasar si prestamos atención a otras voces antes que la voz de Dios. Hablaba con alguien recientemente, una especie de consejería, y la persona me decía: pastor, es que yo no lo siento así, yo no lo veo así. Y yo le dije: yo no te estoy preguntando lo que sientes o ves, yo te estoy preguntando qué dice este texto para ti. Amado hermano, en esta generación posmoderna, me lo han preguntado, lo sigo diciendo, posmoderno es un mundo que pone su deseo por encima de la verdad. Mostraremos a Dios en el mundo cada vez que prestemos atención a la voz de Dios y no a la de nuestros deseos. Sobre todo cuando nuestros deseos no están alineados con la voz de Dios. Nuestra tarea es alinear nuestro deseo a la palabra de Dios y ser consumidos por lo que consume a Dios, su gloria. Además, fracasamos cada vez que mostramos más celo y más pasión por la aprobación de la gente, por la recompensa financiera y por la comodidad material antes que por la gloria de Dios. Amado hermano, no tengo nada en contra del gimnasio, pero hay personas que parecen tener más celo por el cuerpo físico que por la piedad. El ejercicio físico aprovecha para este mundo, la piedad aprovecha para este mundo y el venidero. Amado hermano, más celo por la gloria de Dios. No estoy diciendo que no te preocupes por tu situación financiera. No digo que no te preocupes por tu vida profesional o por tu comodidad material, pero eso no puede consumir tu corazón. De lo contrario, no serás un buen sacerdote como Cristo. Fracasamos cada vez que practicamos con nuestro ejemplo lo contrario a lo que estamos enseñando. Amado hermano que trabajas en cualquier empresa, ¿qué piensa tu compañero que está a tu lado, que te escucha predicar? ¿Qué piensa él cada vez que te ve actuar? Amada pareja, ¿qué piensan tus vecinos cada vez que te escuchan hablar de un estudio bíblico? Cada vez que te escuchan hablar de un matrimonio piadoso, pero no ven en ustedes ese ejemplo de vida. Amado hermano joven que estás en la universidad o en el colegio, ¿qué piensan tus compañeros cuando te escuchan hablar de la gloria de Dios? Pero ellos ven que algo más consume tu corazón y por eso no muestras con tus hechos lo que dices con tus palabras. Tus hechos hablan más que tus palabras. Amados hermanos, fracasamos cada vez que mutilamos la palabra de Dios para mantener a la gente contenta. Sí, vas a mantener a mucha gente contenta, pero los estás llevando al infierno. Dice que el fracaso de los sacerdotes fue que pusieron tropiezo al pueblo. No cometas el mismo error. Predica todo el consejo de Dios. Pastor, me están mirando mal. Y a Jesús lo crucificaron. Al dueño de la casa le llamaron Belzebú. ¿Qué espera que te hagan a ti? Pero es preferible, amado joven, piensa en tener la sonrisa de Dios y no la de los hombres. ¿De qué te vale ganar el mundo entero si al final pierdes tu alma? Sé un fiel sacerdote. Amado hermano, somos los sacerdotes de Dios. Le representamos. Y cuando le representamos seremos odiados, pero llevaremos a muchos a la gloria. Cuando el mundo vea tus buenas obras, glorificará a nuestro Padre que está en los cielos. Y si hay alguien aquí que no es creyente, amado amigo, tengo palabras para ti también. Palabras a los líderes, palabras a la iglesia en general, palabras a ti también.
Mira, yo no sé qué te ha mantenido alejado de Cristo. Yo no sé si lo que te ha mantenido lejos de Dios es el mal ejemplo de muchos líderes evangélicos o muchas personas que profesan ser creyentes y que están a tu lado. No sé si ese es el caso. De hecho, si es así, te lo confesamos, te hemos fallado. Pero ¿sabes qué? Hablando de sacerdotes, hay un sumo sacerdote, el pontífice de nuestras almas, exaltado a la diestra de Dios en el cielo. Ese nunca te ha fallado. Deja de usar el fallo nuestro como excusa. Te hemos fallado porque esto aquí es una clínica de pecadores. Pero Cristo, el doctor del alma, el sumo sacerdote perfecto, ese nunca se ha equivocado. Ese nunca te va a defraudar. ¿Y sabes qué? Él no solamente es el sumo sacerdote perfecto, Él es también el sacrificio perfecto. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora mismo no me interesa escuchar cuál es tu pecado, si eres blasfemo, homosexual, adúltero, fornicario, parricida, matricida. Ahora me importa una sola cosa, que tú creas esto. Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y puede quitar el tuyo también en esta misma mañana. No importa el color, no importa el tamaño. Él vino a salvar pecadores. Así que yo te ruego, ahí donde estás sentado, ven a sus pies. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de haber pasado tu vida entera dándole las espaldas a Dios, cerrando tus oídos, no mostrando celo hacia su gloria, aquel que te creó. Cree en su sacrificio perfecto y serás salvo. ¿Sabes por qué? Porque la Escritura dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué más decirte? Si has escuchado hoy la voz de Dios, te rogamos, no endurezcas tu corazón. Al Señor sea la gloria. Amén. Padre nuestro y Señor nuestro, confesamos que al llamarte Padre y al llamarte Señor, nuestros corazones tiemblan. Porque somos conscientes, oh Señor, de las veces que te hemos llamado Padre y no te hemos honrado. De las veces que te hemos llamado Señor y no te hemos temido. De los sacrificios vanos, vacíos y baratos que hemos venido a ofrecer delante de ti, mostrando una actitud de desprecio en el corazón hacia ti y hacia tu gloria.